Falacia ad hominem. Esta falacia ocurre cuando alguien ataca a la persona que sostiene un argumento en lugar de abordar el argumento en sí mismo. Se desvía la atención hacia características personales o defectos del individuo en lugar de evaluar la validez de la afirmación. Esta táctica puede ser efectiva para desacreditar a un oponente en un debate, pero no refuta la sustancia del argumento presentado. Por ejemplo, desestimar una propuesta basada únicamente en la afiliación política del proponente sería un ejemplo de falacia ad hominem. Falacia de falsa autoridad. Esta falacia se produce cuando alguien apela a una autoridad que no tiene la competencia o el conocimiento adecuado en el tema en cuestión. A menudo, las personas citan a figuras de renombre en campos no relacionados para respaldar sus argumentos, lo cual no valida la afirmación en sí misma. Es importante distinguir entre la opinión de un experto legítimo y el recurso a una supuesta autoridad sin credenciales pertinentes. Falacia de la pendiente resbaladiza. Esta falacia implica argumentar que una acción llevará inevitablemente a una cadena de eventos negativos, sin ofrecer pruebas sustanciales de la conexión causal. Se basa en la idea de que un pequeño paso inicial inevitablemente conduce a consecuencias extremas, lo cual puede ser una simplificación excesiva de situaciones complejas. Por ejemplo, afirmar que permitir ciertas libertades individuales llevará inevitablemente a un estado totalitario sería un ejemplo de falacia de la pendiente resbaladiza. Falacia de causa falsa. Esta falacia se produce cuando se asume erróneamente que una correlación entre dos fenómenos implica una relación causal directa. A menudo, las coincidencias o correlaciones espurias se interpretan como evidencia de una conexión causal, sin considerar otros factores que podrían estar influyendo en los resultados observados. Es esencial examinar críticamente las relaciones causales y evitar conclusiones precipitadas basadas únicamente en la correlación. Falacia de generalización apresurada. Esta falacia implica llegar a una conclusión general basada en una muestra insuficiente de evidencia o ejemplos. Se extrapola de forma indebida a partir de casos particulares para hacer afirmaciones generales que pueden no estar respaldadas por una base sólida de datos o experiencias. Es importante utilizar muestras representativas y considerar la diversidad de situaciones antes de hacer generalizaciones sobre fenómenos complejos. Falacia del hombre de paja. Esta falacia se refiere a la distorsión o tergiversación de un argumento para hacerlo más fácil de refutar. Implica crear una versión simplificada o exagerada del punto de vista contrario y luego refutar esta versión en lugar del argumento real presentado. Al atacar una versión distorsionada del argumento, se evita abordar el verdadero razonamiento detrás de la posición contraria. Falacia del argumento circular. Esta falacia ocurre cuando la premisa de un argumento es implícita en su conclusión, lo que resulta en un razonamiento circular donde la conclusión simplemente reafirma lo que ya se ha afirmado en la premisa. No ofrece una justificación externa o independiente para la afirmación, sino que simplemente repite lo que se asume desde el principio. Es crucial evitar este tipo de razonamiento circular para garantizar la validez lógica de un argumento. Falacia de la afirmación del consecuente. La falacia de la afirmación del consecuente es un error lógico que ocurre al invertir una relación condicional entre dos proposiciones. En esta falacia, se argumenta incorrectamente que si una proposición implica otra, entonces la verdad de la segunda implica automáticamente la verdad de la primera. Sin embargo, esta inferencia es inválida, ya que otras interpretaciones son posibles y no se puede asumir automáticamente la verdad de una proposición basándose en la verdad de otra. Falacia de la falsa dicotomía. La falacia de la falsa dicotomía, también conocida como falso dilema o bifurcación, ocurre cuando se presenta una situación como si solo hubiera dos opciones posibles, ignorando otras alternativas válidas. Esta falacia es engañosa porque reduce de manera injustificada la complejidad de una situación al presentar una elección falsa entre dos extremos opuestos. En realidad, muchas situaciones pueden involucrar una gama más amplia de opciones intermedias o alternativas que no se mencionan en la dicotomía presentada.